Esta es una Sega Dreamcast. Como veis, no se parece a una consola original, ya que le he hecho varias modificaciones. La más destacable es la modificación HDMI DC Digital de Pixel FX, equivalente al mod RetroGem de la actualidad, que convierte la imagen digital que saca la GPU directamente en señal HDMI sin pasar por el conversor de digital analógico de la consola. ¿Pero tiene sentido hacerle la modificación HDMI a una consola capaz de sacar señal VGA? En este vídeo voy a comparar la señal VGA nativa con la modificación HDMI de Pixel FX. Ready, go! Para instalar el mod DC Digital hay que desmontar completamente la consola, hacer algunos agujeros en la carcasa, doblar y recortar una chapa, hacer unas soldaduras muy pequeñas y algo difíciles usando un cable flex y volver a montar la consola. Para tener salida VGA hay que conectar un cable compatible en la salida de vídeo de la consola. Y ya está, no es broma, es así de fácil. El mod HDMI tiene multitud de opciones para cambiar la resolución de salida, la multiplicación del escalado, añadir filtros y scanlines, y todo con gran calidad. Además, se puede usar conjuntamente con la salida normal, por lo que se puede conectar una pantalla HDMI y un CRT al mismo tiempo. Es una modificación repleta de grandes funcionalidades. El cable VGA, en cambio, no hace nada. Solo permite conseguir señal analógica de gran calidad en formato progresivo, sin ninguna clase de funcionalidad extra. En el catálogo de juegos de la Dreamcast hay juegos con compatibilidad con la señal progresiva y otros que no. Eso significa que algunos juegos no arrancarán si detectan el cable VGA conectado. Es posible parchear algunos juegos para que acepten la salida VGA, sin embargo con algunos juegos sigue sin ser posible. El mod HDMI no hace que los juegos sean más compatibles con el modo progresivo, pero sí que incluye varias formas de desentrelazar la señal de vídeo entrelazada, algunas incluso de gran calidad. Es decir, si algún juego no permite salida progresiva, el mod HDMI será capaz de mostrar la imagen entrelazada con una calidad casi igual a la progresiva. Actualmente no es posible adquirir el DC Digital, pero como dije en el análisis, el RetroGem es la versión equivalente y actual del mod. El coste del RetroGem es de $120 en su versión básica, que no incluye resoluciones Full HD o algunas funciones avanzadas. Para obtener la versión completa del mod habrá que pagar $190. Son precios sin incluir envío y tasas de aduanas. En definitiva, no es un mod barato. El precio del cable VGA en AliExpress es de menos de 10 euros, incluyendo envío e IVA. Es verdad que será necesario una pantalla que acepte señal VGA, pero también hay adaptadores baratos de VGA a HDMI que facilitan la conexión a pantallas modernas. Por bastante menos de 20 euros se puede conectar la consola a cualquier televisor moderno con señal progresiva. Uf, prepárate que te va a caer una buena. Excellent! Está clarísimo que un simple cable VGA para Dreamcast es mucho mejor que el mod HDMI. Es muy fácil de usar y ofrece buena calidad. La relación entre lo que ofrece y lo que cuesta es imbatible. No por ello el mod HDMI es malo. La calidad digital es indiscutible, mejor que la VGA. Y la gran variedad de opciones y filtros lo convierten en un mod completo. Por sí solo, aunque el mod es caro, la relación calidad-precio está bastante bien, pero su competencia directa es mucho más barata y de buena calidad. Hay otro competidor para el mod HDMI que no he mencionado, y es el de un buen escalador. Por el coste del mod HDMI se puede adquirir un buen escalador que permitirá convertir la salida VGA a HDMI con buena calidad, y además servirá para otras consolas. No tendrá ni la calidad ni las funcionalidades del mod HDMI, pero la relación entre la usabilidad y calidad y el precio sigue siendo mejor. En resumen, si quieres buena calidad de vídeo a un precio muy económico, el cable VGA es tu opción.
Si tienes dinero y otras consolas aparte de la Dreamcast, un buen escalador puede ser la mejor forma de sacarle provecho a ese dinero. Pero si quieres la máxima calidad de imagen y eres bueno soldando o puedes pagar a alguien para que te lo instale, el mod HDMI de RetroGem no te va a decepcionar. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete.